Hoy, Viernes Santo, conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz y cómo esto impactó la vida del ser humano. Sin embargo, ese no fue el único evento relevante en la vida de Jesús, sino toda su vida es un antes y un después en la historia de la humanidad. Hola a todos, mi nombre es Brandon, soy Lutero en español y hoy vamos a hablar acerca de la vida de Jesús. Para nosotros como cristianos, la muerte y resurrección de Jesús son los dos eventos más importantes en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿qué hay de los otros 33 años que Jesús vivió en la tierra, especialmente los 3 años que estuvo activo ministerialmente? Creo que estos años tienen igual de relevancia que esos otros dos eventos que hemos mencionado anteriormente. Y eso se debe principalmente a 3 factores que me gustaría hoy compartir con ustedes y que puedan ser otra perspectiva de lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra. El primer punto que me gustaría mencionar acerca de estos 33 años de Jesús en la tierra es que Él vino también para mostrarnos quién exactamente era Dios. Durante la era antigua, muchas personas y culturas tuvieron diferentes ideas acerca de lo que era un Dios o una deidad suprema que regía sobre la humanidad. Algunas de estas culturas fueron los egipcios, los babilónicos o inclusive los griegos mismos. Pero a pesar de las diferencias culturales y étnicas que estos grupos podrían tener, todas estas ideas acerca de quién era Dios o sus diferentes dioses compartían un mismo factor. Y esto era que todos los dioses eran muy humanos. Eran dioses que se comportaban como los seres humanos y que al mismo tiempo sufrían las mismas cosas que el ser humano sufría. Se dejaban corromper de la misma manera en la que el ser humano se dejaba corromper. Sin embargo, una idea diferente revolucionó aquella época. Y era la idea del Dios vivo de Israel, quien hacía las cosas de una manera muy diferente a las que los otros supuestos dioses hacían en aquella época. La Biblia afirma de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos a Jesús, cuando leemos sus historias, cuando vemos cómo se comportaba, Él con su vida reflejaba quién era el Padre, quién era Dios. Jesús vino a mostrarnos de forma palpable el corazón de quién era Dios. Esto lo realizó a través de su vida entera. De hecho, fue Jesús la primera persona que se refirió a Dios como Padre. Y eso fue una revolución total en el sistema religioso de aquella época. Nunca antes se había referido a alguien a Dios como Padre. Y eso nos dio una imagen clara acerca de quién es Él. Es por eso que Jesús, la noche antes de ser entregado y crucificado, uno de sus discípulos le pregunta: bueno, Jesús, ¿quién es el Padre que tanto hablas? ¿Quién es Él? Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: bueno, Felipe, ¿has vivido tanto tiempo conmigo y no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Es por esto que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre, porque es el único que conoce plenamente quién es Dios. El segundo punto de la relevancia de la vida de Jesús acá en la tierra no solamente tiene que ver con el hecho de que nos mostró al Padre, nos mostró quién era Dios, sino que también vino a mostrarnos qué significaba ser verdaderamente un ser humano. En Génesis vemos cómo Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Sin embargo, a raíz del pecado, que no es otra cosa más que la decisión personal de vivir lejos de los principios de Dios y de su presencia, el ser humano fue perdiendo la imagen que Dios mismo había impregnado en nosotros. Y con el tiempo, la imagen del ser humano fue borrosa, ya que nos alejamos de la referencia que es Dios. Es por esto que el mayor deseo del ser humano es encontrar quién es Él. A través de su vida, Jesús nos mostró cómo nosotros como seres humanos debemos vivir nuestras relaciones con Dios y cómo Él busca relacionarse con nosotros. Y Jesús, a través de su vida, nos mostró qué era verdaderamente vivir en obediencia al Padre y a sus principios, y cómo amarlo a Él sobre todas las cosas, amarnos a nosotros y amar al prójimo. Si alguna vez te has preguntado quién eres, la mejor respuesta está en ver quién es Jesús. El tercer punto que me gustaría compartir acerca de la vida de Jesús fue el que Él vino para mostrarnos cuál era el reino de Dios, cuáles eran las intenciones de Dios con la humanidad. Una de las enseñanzas principales de Jesús fue el hecho de cómo Él mostró que aquel que quiere ser el primero debe ser más bien el siervo de todos los demás. Esta fue una idea revolucionaria en aquella época. Era la primera vez que alguien afirmaba que el líder debía servir a aquellos que lideraba. Esta y otras enseñanzas, como las bienaventuranzas, donde Jesús enseñaba el amor al prójimo, no responder mal con mal, sino mal con bien, son algunos principios que se viven en el reino de Dios. Jesús vino a mostrarnos los principios del reino de Dios y cómo Él quería hacernos partícipe de ellos.
Esos 3 puntos, junto a su muerte y su resurrección, creo que son los puntos principales acerca de la vida de Jesús. Es increíble cómo Jesús vino a mostrarnos quién era Dios, su amor, su verdad, su carácter. También nos vino a mostrar quién éramos nosotros como seres humanos, pero también cuáles eran los principios con los cuales teníamos que regirnos. Es por esto que la vida de Jesús me parece que es la vida más interesante e importante de toda la humanidad. Que se pueda hacer un tiempo para meditar en el amor tan grande que Él nos dio a través de dar su vida por nosotros. Si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte al canal. Esto es Lutero en Español.